Nice. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast académico llamado Epistemología y Educación del curso de Bases Epistemológicas en la Educación dirigido por la doctora Alma Blanca del Carmen Gómez en el marco de nuestro programa doctoral en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Mi nombre es José Freile y hoy estaremos conversando en dupla con mi colega Heidi Díaz. Un saludo especial a todas y todos. En este episodio abordaremos algunos conceptos clave que hemos venido trabajando en el curso: la función de la epistemología en los procesos educativos, los principales retos y desafíos que enfrenta en la actualidad y cómo estas reflexiones se vinculan con nuestra práctica docente e investigativa. Así es. También reflexionaremos sobre cómo estos contenidos se relacionan con el trabajo colaborativo que desarrollamos en los diferentes foros de discusión, donde el intercambio entre pares nos ha permitido construir comprensiones más profundas y diversas sobre estos temas tan complejos. Este podcast busca sintetizar de manera oral las ideas centrales vistas en la actividad 4.1 y en las lecturas fundamentales de Paitán y otros, de Andrade y Rivera, y el artículo de Abad Salgado sobre la importancia de la filosofía de la educación en el siglo XXI. Con esto, esperamos ofrecer una conversación clara, crítica y situada en nuestra práctica profesional como educadores e investigadores. Para iniciar, es importante reconocer que la relación entre filosofía y educación es histórica y estructural. Como lo afirman Paitán y otros, la búsqueda de la verdad se logra a través de la razón, y justamente esta búsqueda orienta el acto educativo. La filosofía nos permite comprender y problematizar los fines, los métodos y el sentido mismo de enseñar y aprender. Exacto. Y algo que resalta esta lectura es que la filosofía no se limita a especular, sino que ilumina la acción educativa. Como señalan los mismos autores, la filosofía de la educación tiene como finalidad la comprensión del acto educativo, que encamine a una práctica crítica e innovadora del ejercicio docente. Esto implica que todo proceso educativo es en sí mismo una práctica reflexiva que demanda juicio crítico. Esa idea dialoga muy bien con la metáfora platónica del mito de la caverna, también abordada por Paitán y otros. La educación como proceso de salir de la oscuridad hacia la luz nos recuerda que el docente es un mediador del conocimiento y que la formación requiere de una postura ética, crítica y transformadora. Si pasamos ahora a la epistemología, encontramos que Andrade y Rivera la definen como un campo que analiza el desarrollo educativo de modo crítico y reflexivo y que tiene implicaciones directas en la formación docente, en la investigación y en la construcción curricular. Así es. Ellos nos señalan que la epistemología no solo estudia el origen y validez del conocimiento, sino también cómo éste se origina, se transmite y se legitima en la escuela. Esto significa que el conocimiento que enseñamos y aprendemos siempre está mediado por posturas sociales, políticas y culturales. Por ejemplo, cuando enseñamos ciencias, no solo transmitimos teorías o conceptos, sino que también comunicamos visiones del mundo, criterios de verdad y modos de pensar. Me parece clave lo que mencionan los autores sobre identificar sesgos y discursos de poder. La epistemología permite reconocer que ciertos saberes han sido históricamente privilegiados, mientras otros han sido marginados. De ahí la necesidad de asumir una postura crítica frente al currículo de cada institución y de promover enfoques transdisciplinarios y contextualizados. Y si pensamos en la epistemología crítica latinoamericana, Gallegos y Rosales señalan que esta surge como una propuesta epistémica que recupera las perspectivas de los sujetos subalternos y se opone a los paradigmas neoliberales dominantes. Autores como Marx, Gramsci, Horkheimer, Foucault y Dussel
han sido fundamentales para cuestionar la neutralidad de la ciencia y proponen una visión comprometida con la transformación social. Además, la epistemología feminista complementa este panorama. Falconi recuerda que el conocimiento científico ha estado marcado por el patriarcado y el androcentrismo. Autoras como Donna Haraway, con los conocimientos situados, y Harding, con la objetividad fuerte, muestran que la ciencia no es neutral, sino que refleja las experiencias y posiciones sociales de quienes la producen. Esto tiene implicaciones directas en la educación, porque nos invita a reconocer la diversidad de voces y cuerpos en nuestras aulas. Los retos actuales son múltiples. Paitan y otros destacan, por ejemplo, las brechas sociales, económicas y tecnológicas que afectan el acceso al conocimiento. A esto se suma la saturación informativa, que demanda nuevas competencias críticas para distinguir entre información válida y no válida. Por su parte, Abad Salgado señala que la filosofía en la educación del siglo XXI es indispensable porque ayuda a dar sentido a la práctica pedagógica, a definir los fines de la educación y a formar ciudadanos críticos y responsables. Sin la filosofía, la educación corre el riesgo de reducirse a mera instrucción técnica, sin orientación ética ni social. Ese punto es fundamental. Abad advierte que la mercantilización del conocimiento y la subordinación de la educación a intereses económicos amenazan con vaciarla de su sentido humanista. La filosofía de la educación entonces se convierte en una herramienta crítica para recuperar la información integral del ser humano y orientar la práctica docente hacia sociedades más justas y conscientes. Por su parte, Andrade y Rivera profundizan en desafíos como la descolonización del conocimiento, la necesidad de integrar saberes científicos con conocimientos comunitarios y la urgencia de revisar críticamente las políticas educativas que perpetúan desigualdades. Para ellos, la epistemología debe ser una herramienta que contribuya a la mejora constante del sistema educativo. En este curso, los foros de discusión nos permitieron vivenciar ese enfoque epistemológico. Al dialogar con otros compañeros, desarrollamos, como señala la literatura, una comprensión más compleja y plural del conocimiento. Sí, porque el aprendizaje colaborativo en foros promueve la interacción crítica, la argumentación, contraargumentación, la construcción colectiva de saberes. Tal como sostienen ambos textos, el conocimiento no es estático ni individual, sino más bien dinámico, social, construido en diálogo. Los foros nos permiten contrastar ideas, identificar sesgos y expandir nuestras perspectivas. Para cerrar, podemos decir que la filosofía y la epistemología son pilares fundamentales para comprender y transformar la educación. Nos ayudan a analizar críticamente qué enseñamos, cómo lo enseñamos y con qué propósito. Desde ambas lecturas revisadas queda claro que la educación del siglo XXI exige docentes con habilidades filosóficas y epistemológicas, capacidad de análisis, cuestionamiento, argumentación y sensibilidad ética. Y por supuesto la capacidad de promover el pensamiento crítico y la autonomía en los estudiantes. En cuanto al curso, considero que fortaleció significativamente nuestra comprensión de la epistemología como herramienta reflexiva. Nos permitió revisar nuestras prácticas e identificar vacíos, también proyectarnos hacia una docencia más crítica, investigativa y contextualizada. Totalmente. Además, el trabajo colaborativo y los foros de discusión ampliaron nuestra mirada sobre los desafíos actuales de la educación. Reconocemos que necesitamos una epistemología inclusiva, compleja y consciente de las desigualdades y los discursos de poder. Como recuerda Abad Salgado, sin filosofía, la educación corre el riesgo de convertirse en mera instrucción técnica. Con ella, en cambio, se abre la posibilidad de formar ciudadanos críticos y responsables. Agradecemos a quienes nos escuchan y esperamos que este diálogo contribuya a seguir pensando de manera crítica nuestros roles como docentes e investigadores.
Hasta un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos.